noches, querida familia. Es una alegría que podamos estar juntos otra vez para estudiar la Biblia. Muy felices de comenzar este sábado, este fin de semana, y poder comenzarlo juntos estudiando la Biblia. Y vamos ahora a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Y como hacemos cada noche, Gise va a guiarnos en la primera oración. Los invito a hacer reverencia en sus hogares. Vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias porque podemos estar reunidos para estudiar tu palabra. Queremos pedir tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dé comprensión al estudiar este tema que es tan importante para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar el tema de la iglesia verdadera. Es un tema desafiante, un tema sensible, pero muy importante, muy valioso, por supuesto, como cada tema que abordamos cada semana. En el mundo hay 6 grandes religiones. Una de ellas es el cristianismo, y dentro del cristianismo hay unas 40.000 iglesias cristianas diferentes, unas 40.000 denominaciones cristianas diferentes. Es muy posible que en la ciudad donde vos vivís hayan 30, 40, 100, muchas. Y es así. En algunos casos nuestras creencias son diametralmente opuestas, aunque compartimos algunas cosas, por supuesto, claro, la Biblia, por ejemplo, entre otras. Hoy nos toca acercarnos a este tema y va a ser un desafío, porque no queremos que nadie se sienta mal o se sienta desplazado, tal vez, por lo que diremos. En verdad queremos ser responsables con la palabra de Dios y plantear un mensaje de esperanza, porque la Biblia nos trae un mensaje de esperanza. Así que hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice respecto de cuáles son las características de la iglesia verdadera. Por lo tanto, entonces, nuestra primera pregunta es si hay una iglesia verdadera y si Dios nos permite identificarla. Bueno, déjenme decirles que en principio, cuando Dios creó al ser humano, había un solo pueblo, la humanidad, eran los hijos de Dios. A partir de que Adán y Eva cayeron y entramos en desgracia, vimos 2 grandes grupos, 2 grandes religiones, podríamos decir, en Abel y en Caín. Aquellos que adoran a Dios, representados por Abel, y aquellos que pretenden adorar a Dios a su manera, aquellos que son representados por Caín. Y si hoy tuviéramos que establecer las grandes religiones, la iglesia verdadera incluso, diríamos que hay 2 grupos: los que adoran a Dios de acuerdo a su voluntad y aquellos que pretenden adorar a Dios a su manera. Claramente la Biblia nos dirá cuál de estos 2 grupos es el que honra a Dios. Y yo estoy seguro que si estás estudiando la Biblia es porque tenés el interés de honrar al Señor, de seguir sus caminos, de conocer su voluntad. Hoy quiero invitarte a que podamos descubrir juntos qué dice el Señor acerca de su pueblo verdadero y de aquellas características que Dios desea que vos tengas, que yo tenga, a fin de poder ser bendecidos por la guía y la dirección de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia, vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 13 en adelante. Vemos algo que es un poco duro, pero que es muy necesario conocer en el tiempo de Jesús. Son palabras de Cristo y dicen lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, gracias Gise por el texto. Y es muy interesante lo que menciona Jesús en estos pasajes. En primer lugar habla del camino ancho y el camino angosto. Hay 2 grandes grupos. Y dice el texto: guardaos de los falsos profetas, cuidado con los falsos profetas. Más tarde los apóstoles van a luchar contra esto. Leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, que el apóstol Pablo dice:
cuidado, porque dentro de ustedes van a aparecer aquellos falsos maestros que no van a perdonar al rebaño. Más tarde en las cartas apostólicas encontramos muchas veces este planteo: cuidado con los falsos maestros. De hecho, la carta a los Gálatas tiene algunos pensamientos muy claros en relación a esto. Pablo dice: miren, me estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado de la sana doctrina. Y ahora dice: aun si un ángel del cielo os trajera un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea condenado, que sea anatema, ¿no? El primer capítulo de Gálatas. Ahora Jesús está diciendo: cuidado con los falsos profetas, y está anticipando que esto es algo que ocurrirá. Ya en su tiempo ocurre que mucha gente está cuestionando el mensaje de Jesús y hablando en contra de él. Ahora bien, hay algo que Jesús dice, y es: por sus frutos los conoceréis. Y esta frase, este texto es clave para lo que continuaremos estudiando, porque los frutos tienen que ver con aquellos resultados de la fe de una persona, aquellos resultados de la creencia puesta en acción, y vamos a identificar muchas cosas a través del fruto de las personas. Ahora bien, leímos Mateo 7 del 13 hasta el 20. Noten ustedes lo que dice del texto 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, Jesús está diciendo aquí: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. La pregunta que me hago es: ¿quiénes le llaman Señor a Jesús? ¿Los ateos? ¿Los que no lo aceptan a Él como Dios? Bueno, aquellos que le llamamos Señor a Jesús somos los cristianos. Este pasaje está hablando de aquellos que profesamos seguir a Cristo. Noten ustedes que esto está más claro en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y noten ustedes: en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién obraron? En tu nombre, en el nombre de Jesús. Por eso este texto está describiendo cristianos. Y entonces, haciendo referencia al juicio, a la sentencia de un juicio, Jesús dirá: nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Ya Jesús nos advierte que habrá dos grupos: está el camino ancho y el camino angosto, y aún dentro del seno cristiano habrían distintos grupos también. Ahora bien, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 25, también son palabras de Jesús. Jesús nos habla de una sentencia también en la parábola del juicio de las naciones. Y leemos Mateo 25, versículos 30 al 34, y vamos a leer el 41. No vamos a leer todos los pasajes, pero escuchemos con atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, cuando leemos la parábola nos damos cuenta de que los dos grupos reconocen a Jesús como Señor. Nosotros leímos un resumencito, algunos pasajes, porque cuando Él dice: vengan aquellos que vienen a heredar el reino de mi Padre, y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, y entonces empieza a enumerar todo lo que hicieron, y dicen: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús dice: bueno, lo que le hicieron a mis hermanos, esto hicieron a mí. Y lo mismo en la sentencia: aquellos que son condenados dicen: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? Y Jesús les dice: bueno, por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Notamos aquí entonces que Jesús, cuando habla del juicio de las naciones, está hablando también de que va a haber dos grupos. Aquellos que le preguntan al Señor: Señor, son aquellos que profesaron creer en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo?
pero Jesús presenta que hay dos grupos. Así que por lo menos la Biblia nos presenta dos clases de creyentes. Aquellos verdaderos adoradores y aquellos falsos adoradores. Si nos vamos un poquito a Mateo 7:21, decía Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y paramos un cachito acá. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es lo más valioso que nos puede pasar en nuestra vida. Porque en realidad cuando leemos los consejos, los mandamientos que el Señor nos deja, estamos hablando de bendiciones que Dios prepara para nosotros. Y ahora en sus consejos, en sus mandamientos, en sus requerimientos, lo que Jesús hace es pensar en nuestra felicidad. Por eso cuando estudiamos hace poquito el tema de los mandamientos, decíamos, bueno, los mandamientos son la ley de la libertad, son principios morales que cuidan relaciones. Cuando hablamos hace unos días acerca del sábado, del día que Dios quiere que descansemos y que adoremos, encontramos ahí algo que Dios hace por causa del hombre, para felicidad del hombre. Cada requerimiento que Jesús nos pide, cada expresión de su voluntad, tiene como único objetivo la felicidad de sus hijos. Así que ahora, si vos querés hacer la voluntad de Dios, y yo quiero hacer la voluntad del Señor, vamos a estar caminando por ese camino angosto y vamos a estar siendo parte de su pueblo, el pueblo que el Señor viene a buscar. La Biblia no solamente presenta entonces que habrá dos grupos, sino que va a identificar de manera muy clara a cada uno de esos grupos. En esta noche vamos a limitar un poquito nuestro estudio y yo quiero presentarles algunas características de la iglesia verdadera. Y entonces solo nos vamos a concentrar en esas características y que el Señor nos guíe y nos ayude, que tengamos la sensibilidad espiritual para ser parte de esta iglesia, para reunir estas características. Vamos con la primera. El texto se encuentra en Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Bien, qué maravilloso. Y esto pareciera obvio, lo que voy a decir ahora, pero la primera característica es que la iglesia verdadera tiene un fundamento y es Cristo. Cristo es el protagonista de la iglesia, Cristo es el que sostiene a la iglesia, Cristo y solo Cristo es el centro de la iglesia verdadera. Y ahora el texto decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero Cristo es la piedra angular, la piedra fundamental. Antes de pensar en cualquier otra cosa, tenemos que entender que la iglesia verdadera, si es cristiana, tiene que reflejar a Cristo en sus enseñanzas, en su carácter, en su espíritu. Y ahora, cualquier iglesia que pretende tener la verdad, que pretende vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que parecerse a Cristo. Por eso esta es la primera característica, y qué maravilloso es, porque también es nuestro desafío, reflejar a Cristo en nuestra vida. Primera característica. Segunda característica, y quiero invitarlos ahora a pensar, vamos a leer Apocalipsis 12:17 y luego Apocalipsis 14:12. Pero quiero invitarlos a pensar en el pueblo de Dios de la historia final. Porque Apocalipsis está haciendo, el capítulo 12, un resumen del gran conflicto entre el bien y el mal desde el principio hasta el fin. Allí en el final del capítulo 12 presenta al pueblo de Dios que va a estar siendo atacado por la ira del dragón, de Satanás. El capítulo 13 nos va a presentar cómo va a ser atacado, y en el 14 de vuelta se habla del mensaje y las características de este remanente fiel. Así que prestemos atención, porque tanto el primero como el segundo texto nos hablan de una característica fundamental del pueblo de Dios. Vamos a leer juntos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gracias, muchas gracias. Fíjense qué interesante es cómo lo presenta el apóstol Juan al escribir allí Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón, dice el mismo capítulo, es el diablo y Satanás.
La mujer es esta mujer que dio a luz a Cristo, es la iglesia, y ahora el dragón se llenó de ira, fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Son los que guardan los mandamientos de Dios, y dice, tiene el testimonio de Jesús, ya vamos a llegar a eso. Ahora, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Así que, como característica esencial del pueblo de Dios, nos encontramos aquí en un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, si el pueblo se va a distinguir, en primer lugar hablamos de los 10 mandamientos. En primer lugar, que son 10 principios, acuérdense, universales en aplicación y eternos en el tiempo, que identifican al pueblo de Dios. Hace poquito estudiamos la lección de los 10 mandamientos, tuvimos 2 lecciones en relación a ello, y veíamos que hay grupos religiosos que rechazan uno de estos 10 mandamientos, que son una unidad temática, es la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí, son leyes morales y espirituales. Y hay otro grupo mayoritario tal vez, y más popular, que rechaza 2 de los 10 mandamientos. Qué desafío para nosotros que de pronto estamos descubriendo la verdad en la palabra de Dios, tener la sensibilidad espiritual para identificar aquello que necesitamos en este momento. Miren, el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, y por extensión no solamente los 10 mandamientos, sino toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado esto juntos, y el primer mandamiento decía, yo tengo que ser el primero sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Y el mandamiento continúa. Así que el segundo mandamiento es, no vamos a adorar ninguna imagen, ninguna estatua, no vamos a adorarlos. El tercer mandamiento diría, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento diría, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Se acuerdan? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor Jehová. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo y santificó el séptimo día. Ahora, el cuarto mandamiento es aquella señal que Dios puso entre él y su pueblo, y Dios lo pone como una señal distintiva, porque además no solamente bendice espiritualmente a sus hijos cuando lo practican, sino que en verdad en su estilo de vida muestra una distinción con muchos otros que han rechazado esta parte de la ley. Y aquí en estos 4 mandamientos ya encontramos una muestra clara de aquellos que honran a Dios de acuerdo a su voluntad y aquellos que no. Luego siguen los siguientes mandamientos que hemos estudiado juntos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Y saben, el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, característica fundamental. ¿Por qué? Por supuesto porque Dios así lo estableció, pero porque ahora la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y dijimos que la primera característica de la iglesia verdadera es reflejar a Cristo. Y ahora, como la ley de Dios es el reflejo de su carácter, y estos mandamientos protegen relaciones, la del ser humano con Dios y la del ser humano con sus semejantes, la iglesia verdadera establece a través de su obediencia a la ley de Dios el cuidado de las relaciones tal y como Jesús lo presentó. Quiero animarte a ser fiel y a encontrar también en los 10 mandamientos una señal que pueda distinguirte, no para ser mejor que los demás, sino para ser fiel a Dios. La tercera característica de la iglesia verdadera, vamos a leerla también en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Hemos leído recién este pasaje
Y yo voy a hacer un énfasis especial en la última parte, porque daba dos características del pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y luego decía el texto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesantísimo que en esta guerra final en la que Satanás trata de destruir al remanente fiel, Dios en su misericordia nos deje dos características esenciales del pueblo de Dios. Y aquí Dios la limitó a dos: guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, para entender qué es el testimonio de Jesucristo, vamos a tomar todo un estudio bíblico en lo posterior. Y probablemente no va a ser uno, van a ser varios. Pero alguna cosita nada más ahora. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias, muchas gracias. Qué texto valioso este. Ahora, cuando el ángel se le aparece a Juan, Juan siente su indignidad y ante la grandiosidad de un ser celestial se postró a sus pies. Juan, que es el apóstol y que sabe que solamente hay que adorar a Dios, no se puede resistir a esto y se equivoca, claro. Y ahora el ángel lo corrige y dice: no te postres, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el texto que leímos antes, que hablaba de las dos características del pueblo de Dios, decía que las dos características del pueblo, la iglesia verdadera, son que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora lo entendemos mejor, porque cuando se habla en la Biblia de los testimonios, muchas veces se hace referencia a los testimonios. Los testimonios son la revelación profética, porque los profetas eran testigos de aquellos que habían visto, de aquello que habían oído, de aquello que habían recibido a través de la revelación divina. Y ahora, como testigos, los profetas, testificaban de aquello que Dios les había dado para compartir. Por eso, cuando se habla de la profecía de los profetas, muchas veces se habla de los testimonios. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La iglesia verdadera entiende las profecías. Y como entiende las profecías, logra entender las señales de los tiempos que Dios nos deja a través de sus siervos los profetas. Decía Daniel, capítulo 12, que los entendidos comprenderán. Y claro, los entendidos son aquellos que escudriñan las Escrituras y que, como están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y tienen sensibilidad espiritual, logran recibir la sabiduría divina para comprender aquellos escritos que Dios dejó para este tiempo. Y por eso el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, tiene una sabiduría especial y logra comprender el mensaje profético para este tiempo. Vamos a continuar repasando esta característica, profundizándola, mejor dicho, en algún otro momento. Solo nos quedamos con ese pedacito ahora. Hay una cuarta característica, y hasta ahora dijimos que el fundamento es Cristo, así que tenemos que reflejar a Cristo. La segunda característica de la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios, y tenemos que ser claros. Hay muchas iglesias, dijimos, más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo, y tendríamos que ahora comparar cuáles son las iglesias que tienen estas características y guardan los 10 mandamientos. Esa sería un ejercicio que podríamos hacer. Y podríamos mirarnos nosotros al espejo. De hecho, la ley dijimos que es un espejo, y ver si estamos teniendo esa característica. Si no, este es el momento de dar un paso de fe y decirle: Señor, ayúdame. La tercera característica es que tienen esta sabiduría especial por la cual comprenden con profundidad el mensaje profético. Y miren, quiero llevarlos a la cuarta característica, porque Jesús en Juan capítulo 13 y versículos 34 y 35 dice que hay algo que a los hijos de Dios, a sus discípulos y a su iglesia, lo distinguirá de los demás. Vamos a leerlo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias.
tienen el carácter de Cristo. Es maravilloso cómo Jesús explica esto. Jesús diría, un nuevo mandamiento les doy. ¿Y por qué un nuevo mandamiento? En realidad siempre hubo que amarse. Bueno, pero en el Antiguo Testamento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Jesús dice, voy a darles un nuevo mandamiento, y es que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y por eso el mandamiento es nuevo, porque ahora Jesús nos muestra el amor puro de Dios. Él es el reflejo más grande del Padre. Cristo es Dios hecho carne, y ahora dice Él en Juan 14 que todo el que lo vio a Él ha visto al Padre. Porque en Cristo, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y ahora Hebreos 1 diría que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, pero en este último tiempo nos habló de la mejor manera, a través de Cristo. Y Cristo dice, yo les doy un nuevo mandamiento, tienen que amarse entre ustedes como yo los amé. Y ahora dice, en esto todos van a conocer que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Qué preciosa esta característica, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo va a conocer la señal distintiva y clara de la iglesia verdadera. Son cristianos que se aman. Parece una redundancia, pero necesitamos aclararlo. Son cristianos que se aman y que no se aman de cualquier manera. Se aman como Cristo nos amó. Qué desafío más lindo que Dios nos deja. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que no solamente guardar los mandamientos, estudiar con profundidad las profecías, estar sustentados en la palabra de Dios. Tenemos que reflejar en nuestro carácter a Cristo. Y ahora podríamos decir, bueno, pero todos los cristianos aman a Cristo. Y todos los cristianos pretenden amar a los demás como Cristo amó. Bueno, en verdad el amor de Cristo tiene que estar reflejado en tu vida, en tu carácter. Y a menos que tengamos esta característica, no seremos aquellos distinguidos que integran el pueblo verdadero de Dios. ¿Saben? Había un pequeñito que oraba y decía, Señor, quiero pedirte que los malos sean buenos y que los buenos sean amables. Y me parece que a veces refleja un poco el espíritu de muchos religiosos de este tiempo. El Señor nos mandó a que amemos, y a menos que no practiquemos esto y no esté integrado en nuestra vida, nosotros no podemos llamarnos la iglesia verdadera. Por eso quiero animarte a que también le pidas al Señor que Él te dé su espíritu y que te dé su carácter, porque en esto conocerán todos que ustedes son míos, dice el Señor, si tienen amor unos con otros. Yo no tengo ese amor naturalmente, en verdad el amor viene de Dios. Ahora le tengo que pedir al Señor que Él desarrolle su carácter, su espíritu, su amor en mí, para que yo al recibirlo de Cristo pueda impartirlo también a otros y de esa manera poder crecer en la fe. Y miren qué lindo es esto, cuando la gente puede ver a un hijo de Dios caminar por la calle o bueno, que es el vecino o en el trabajo, y esa persona es diferente, es más amable, es más paciente, está dispuesta a ayudar a los demás, son personas de bien. ¿Qué tendrán de distinto? Y ahora esta característica permite no solamente distinguir a la iglesia verdadera, sino predicar el mensaje que tiene que predicar. Lo hará por el testimonio personal y lo hará a través de la doctrina pura de la palabra de Dios. La iglesia verdadera tiene el carácter de Cristo. Vamos a la quinta característica. Y a mí me parece muy interesante y muy importante esto último que vamos a decir, estas últimas dos características. La quinta característica es que la iglesia verdadera es una iglesia organizada. Yo creo que el pueblo de Dios es un movimiento, Es un movimiento porque diríamos que es una iglesia invisible, está en muchos lados. Sin embargo, este movimiento está organizado. En el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo muy organizado. El pueblo de Israel era la iglesia verdadera, el pueblo verdadero. Solo que uno utilizaba el término iglesia, era el pueblo verdadero. Y cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, Dios distingue muy bien a su pueblo y dice, bueno, vos no te vas a parecer a los pueblos vecinos. De hecho, Dios ubicó a Israel en el centro en un lugar estratégico para que mucha gente tuviera que pasar por allí.
Aquel país chiquitito estaba ubicado en un lugar estratégico porque debía ser luz para las naciones. Y todas las personas que pasaban por Israel veían características distintivas de ese pueblo que adoraba al Dios del cielo. Eran diferentes, eran especiales. Más tarde en el Nuevo Testamento el pacto con los judíos como nación se terminó. Y ahora Dios llamó a su pueblo el Israel espiritual. Y nosotros somos ese Israel espiritual, aquellos que creímos en Cristo y aceptamos su palabra, aceptamos la salvación que es por la fe en Cristo Jesús y queremos caminar con Él. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontraremos que Dios organiza su iglesia. Y la quinta característica es esta: el pueblo de Dios es un pueblo organizado. ¿Cómo podrá ser esto? Puede ser que Dios se haya preocupado incluso por organizar en la tierra su iglesia. Bueno, cuando leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, allí en los primeros pasajes Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, que se queden allí en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1:15 se dice que los que estaban reunidos allí eran como 120 personas. Era un pueblo chiquitito. Y hasta ahí nos encontramos orando y esperando la bendición del Señor. Luego en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, encontramos tal vez una de las evidencias de que esta iglesia, este pueblo, está organizadito. Y vamos a leer esos pasajes. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gracias. Y nos encontramos aquí entonces con una iglesia que se tiene que organizar, porque son un grupo pequeño, pero de pronto crecen. Dice Hechos capítulo 2 que se bautizan como 3.000 personas. Ahora en Hechos 4 se habla de 5.000 creyentes nuevos. Y cuando leemos allí en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y en la última partecita de Hechos 4, vemos que se dan muchas características muy lindas. La iglesia está unida, persevera en la doctrina de los apóstoles, parten el pan en las casas, tienen en común todas las cosas, adoran juntos a Dios. Y dice el texto que el Señor añade a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. También nos encontramos en Hechos 4 con el texto que dice que eran de un corazón y de un alma. Maravillosa, una iglesia preciosa, reflejando a Cristo y en aquellos que se ve el poder del Espíritu Santo obrando. Ahora en Hechos 6 encontramos un problema, uno de los primeros problemas que trae el crecimiento. Y ahí la iglesia está organizada. Se convoca a la multitud y se elige a los primeros diáconos, que van a ser quienes se encarguen de tareas específicas, mientras los evangelistas seguirán predicando el Evangelio. Vamos a ver en Hechos capítulo 15 el primer concilio. Vienen de distintas partes del mundo y resuelven un problema. Y allí determina la decisión que se toma Santiago, a quienes consideramos el primer presidente de la iglesia. Vemos luego en varios pasajes en las cartas que Santiago es alguien a quien se consulta. Y el apóstol Pablo diría que Juan, Santiago y Pedro son considerados las columnas de esta iglesia verdadera. Es decir, la iglesia de Dios es una iglesia organizada. Porque, por supuesto, Dios obra a través de un pueblo ordenado, como Dios es y como lo hizo tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Por tanto, debe haber una iglesia que reúna las condiciones que la palabra de Dios nos dice, porque Dios no dejaría sin rumbo a sus hijos fieles que quieren hacer su tarea, que quieren honrarlo. Así que hay una iglesia organizada, por supuesto, que es la iglesia verdadera, aquella iglesia que Dios bendice y que Dios guía. Vamos a volver sobre este punto al final, porque hay alguna cosita más que decir. Pero bueno, la iglesia verdadera también es una iglesia organizada. Quisiera llevarlos a la sexta característica que vamos a describir hoy, y es la misión que tiene la iglesia.
Porque la iglesia ahora es un grupo de creyentes que, reflejando el amor de Cristo, camina hacia el cielo. Y mientras camina hacia el cielo, mientras se prepara para el encuentro con su Dios, también prepara a otros. Y la sexta característica de la iglesia verdadera es que cumple su misión, que tiene una misión dada por Cristo. Y leemos Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, aquello que consideramos la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué precioso este pasaje. Y ahora Jesús, antes de ascender ahí, después de la muerte de Cristo y de su resurrección, se queda con los apóstoles, dice Hechos capítulo 1, 40 días hablándoles acerca del reino. Y dentro de las cosas que Jesús diría es esto, que alguien consideraba los todos de la misión. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz. Y ahora esta dinámica de imitar a Cristo tiene que replicarse en otros, que ahora van a aprender de nosotros a imitar a Cristo, y ahora el movimiento continuará. La iglesia de Dios es un cuerpo dinámico y que tiene una misión clara en la tierra, y es preparar un pueblo para el encuentro con su Dios. Y por eso Jesús diría: mientras vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten ustedes qué importante es esto, porque el pueblo de Dios ahora refleja a Cristo, y porque el pueblo de Dios ahora enseña aquello que está en la palabra de Dios. Noten cómo las características se unen aquí. Para enseñar, el pueblo tiene que entenderlo, y para poder enseñarlo con autoridad tiene que vivirlo. Y ahora el Señor promete algo y dice: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, la iglesia verdadera no es un club selecto de elegidos que se mantiene allí, separado del mundo. No, todo lo contrario. La iglesia verdadera es un cuerpo de creyentes que vive para anunciar el evangelio del reino. Así que ahora, qué precioso es esto, porque Dios nos deja un desafío que no solamente tiene que ver con nuestra vida, sino que tiene que ver con tocar la vida de los demás. Y no lo podemos hacer solos. Necesitamos que Cristo nos utilice, necesitamos que Él nos guíe para hacer esto. Y por eso quiero invitarte también a que vivas esta experiencia y a que le pidas al Señor que Él te ayude a reunir todas las características, y esta también, a que vos también seas un testigo del amor de Cristo. Vamos a repasar entonces un cachito las características de las que hablamos. La primera característica de la iglesia verdadera es que el fundamento es Cristo. Por eso la iglesia es cristiana, porque el fundamento son las enseñanzas y la vida de Cristo, y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a ello. La segunda característica es que guarda los mandamientos de Dios, y hemos estudiado ya bastante sobre este asunto, pero en esto no podemos transigir, no podemos mirar hacia otra dirección, porque es muy claro lo que Dios dice respecto de los mandamientos de Dios. La tercera característica es que el pueblo de Dios entiende las profecías, y vamos a profundizar un poquito este asunto, pero por supuesto, como Dios no dejó ciegos a sus hijos, Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: el día del Señor será como la venida de un ladrón, pero ustedes no están en tinieblas para que esto los sorprenda como un ladrón. No, ustedes no están en tinieblas porque ustedes conocen las profecías. Diría Salomón: sin profecía el pueblo se frena. Y ahora el pueblo de Dios tiene la guía y la dirección por recibir esta bendición del don de profecía. La cuarta característica es que la iglesia verdadera refleja el carácter de Cristo. La quinta es que es una iglesia organizada, es un pueblo organizado. Y la sexta es que tienen claro cuál es su misión. Yo quiero invitarte a que leamos los últimos dos pasajes juntos, porque creo que ahora nos queda un desafío
Y es no pretender ser mejores que otros, aquellos que consideramos buscar tener estas características. El desafío en verdad es que podamos decir: Señor, ayúdame a reunir las condiciones que tú has establecido y ayúdame a que podamos juntos abrir los ojos de los demás. Yo quiero ser tu siervo, Señor, para que aquellos que todavía no abrieron los ojos a las verdades del Evangelio y de este Evangelio puro puedan hacerlo. Úsame, Señor, para esto. Y saben, durante esta semana hemos estado estudiando unas lecciones que tienen que ver con ver a los demás como Cristo los ve. Y allí en Apocalipsis capítulo 18, Dios nos deja un mensaje maravilloso. Es uno de los últimos mensajes que el pueblo de Dios tiene que dar. Y miren qué lindo es esto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahora este es un llamado solemne. Allí en Apocalipsis hay dos mujeres, una mujer pura que representa a la iglesia verdadera, y una ramera en Apocalipsis 18 que representa un sistema religioso falso, corrompido. Y es una ramera porque ha prostituido, la verdad, se ha, dice la Biblia, unido a los reyes de este mundo y ha dañado a los santos. Apocalipsis 17 la describe muy bien. Y ahora en este último tiempo dice que el ángel, que es un mensajero que representa al pueblo de Dios, ilumina la tierra con la gloria del Señor. Y ahora, después de presentar un mensaje en contra de Babilonia, estableciendo la condenación hacia Babilonia, Dios dice algo maravilloso. Y en el capítulo 18 y versículo 4 se oye una voz del cielo, y el que habla es el Señor. Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Y Dios llama a sus hijos que están en Babilonia, porque ahora Dios tiene hijos suyos fieles que lo aman en todas partes. Diría en todas las religiones, diría en todas las denominaciones cristianas, en todo lugar. Tal vez hijos que lo aman, que lo están buscando, que no pertenecen ni siquiera a una iglesia, a un cuerpo de creyentes, pero que buscan al Señor y que en realidad están tal vez perdidos en este sistema religioso confuso y no han entendido la verdad y el Evangelio. Pero Dios dice, después de presentar una condenación para Babilonia: salid de ahí, pueblo mío. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Y ahora, mis queridos, Dios tiene hijos suyos en todo lugar. Y Él los llama para que salgan del error, de la confusión, para que salgan del pecado y puedan unirse a esta iglesia, a este movimiento que es el pueblo maravilloso de Dios. Por eso Dios te invita a que seas parte de esta iglesia. Y no solo a que seas parte de la iglesia verdadera, también te invita a que llames a otros para que nadie se pierda. Hay algo que es maravilloso y que es triste a la vez. Cuando Cristo venga a buscarnos, va a haber dos grupos: los salvados y los perdidos. Y el Señor llama a todos sus hijos a que acepten la salvación y el evangelio puro de la gracia. Por eso Jesús diría, y vamos a terminar con este pasaje en Juan capítulo 10, vamos a leer los versículos 4, 5, 14 y 16. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, este es el buen pastor, Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora el buen pastor, que es Jesús, dice que sus ovejas escuchan su voz, escuchan la voz de Cristo llamándolos, y reconocen la voz de Dios. No seguirán a los extraños, huirán de ellos, porque conocen la voz de Dios. Dice: yo soy el buen pastor, conozco bien a mis ovejas, ellas también me conocen. Y presten atención al versículo 16. Tengo otras ovejas que no están en este redil, están en otros rediles, pero ellas también deben venir, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo quiero invitarte a ser parte del rebaño del Señor, para que Cristo sea el que te guíe, para que Cristo bendiga tu experiencia, y para que podamos ser parte de esta experiencia maravillosa de pertenecer al pueblo que Dios ha levantado en este tiempo para presentar su mensaje al mundo. Quiero orar por vos, quiero orar por nosotros, pedir que Dios nos bendiga, que Él nos guíe, nos dirija, y que este estudio bíblico nos haya ayudado a poder continuar profundizando nuestro estudio de la Biblia, buscando al Señor y por supuesto pidiéndole a Dios que nos dé la humildad y la sensibilidad espiritual para vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar así juntos, y después de esta oración vamos a concluir con nuestro estudio de esta noche. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque tú nos dejas una guía clara a través de ella. Gracias, Señor, porque tú estableciste de manera muy clara las características de tus hijos, las que tú esperas que tengamos. Y ahora con humildad, Señor, venimos ante ti para pedirte que tú nos ayudes a cambiar lo que tengamos que cambiar, a profundizar lo que tengamos que profundizar, pero a poder también ser parte de la iglesia verdadera, de tu pueblo bendecido. Señor, rogamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos ayudes a caminar bien aferrados a tu mano. Pedimos tu bendición y agradecemos por tu enseñanza y por todo lo que nos das. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Ha sido lindo compartir este tiempo juntos. Nos encontramos la próxima semana para continuar estudiando la palabra de Dios.